Hola, 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 bienvenido a mi canal de YouTube nuevamente. Si eres nuevo por acá, me presento, mi nombre es Evi Marian Chacín de Apuratiza con Evi, nombre con el que me encuentras en todas mis redes sociales. La que utilizo principalmente es Instagram, en realidad a veces me pierdo, pero bueno, normalmente estoy por allí y por acá, por YouTube, Apuratiza con Evi. En el video del día de hoy no te voy a hacer un tutorial, no se trata de tutorial, no voy a hablar sobre materiales, pero sí va un poquito más enfocado a procesos de elaboración. En este caso va a ser de un mural para mí, un mural de tarea que lo voy a estar haciendo sobre este cartón que ves en la parte de atrás, pegado ya a la pared. Y porque quería contarte que estoy haciendo una formación llamada Del papel a la pared, que se enfoca en la preparación de artistas muralistas o en la formación de artistas muralistas. La formación comenzó en mayo, se liberó el primer módulo. En ese momento yo no pude comenzarlo porque bueno, estaba en todo este proceso de la preparación de la mudanza, estaba terminando unos cursos también en España. eh, bueno, una locura. Y después, bueno, tuve como que esas semanas también de que nos instalábamos y la cosa, y ya estaba el curso, porque es como que todas las semanas hay actividades, es bastante completo y hay como que no es un curso que vas a hacer y lo vas a dejar para después, sino que lo ideal es ir haciendo las actividades, recibir esa retroalimentación y también ir acompañando y recibir la compañía también de los otros artistas que están en la formación. Entonces yo estoy aquí intentando ponerme al día con el módulo 2, ya vamos por el módulo 3, pero yo voy por el módulo 2. Y este es como el reto final, o sea, la actividad de cierre que va de tener un primer acercamiento a dibujar en gran formato o a pintar en gran formato. En este caso, lo que nos piden es eso, hacer un mural de inspiración propia con los materiales que tengamos a nuestro alcance, que pueden ser incluso, no sé, si yo hubiese querido, podía hacer un mural con café o con pigmentos naturales si no hubiese tenido nada. Por suerte yo me pude traer varios materiales, gran parte de los materiales que tenía en España, y los voy a estar utilizando. Algo que me ha permitido esta primera parte del curso es recordar que ya yo he tenido experiencias trabajando en formatos grandes. Y bueno, ya esta parte la puedo adelantar si quieres ir directamente a ver el proceso, pero algo que me ha gustado es caer en cuenta de que ya yo tenía ese acercamiento y pensar que no sé por qué con el paso del tiempo, creo que me pasó un poco al revés y claro, entiendo que también la incertidumbre que muchas veces vivimos al ser migrantes en un lugar, más la exposición a las redes sociales, creo que también es un factor. Yo comencé a sentir mucha inseguridad de mi trabajo. Y bueno, estaba recordando, estaba recordando que realmente yo uno de los primeros contactos que tuve con el arte fue trabajando en formatos grandes. Si bien como muchísimos de nosotros, probablemente de niña tenía como que esa inquietud por trabajar con, no sé, por pintar, por colorear, sí tenía como que mis materiales, nunca fui de tener como una cantidad excesiva de materiales, eso lo conservo hasta el día de hoy, pero sí hubo una época en la que, por ejemplo, en el liceo, como que comencé a explorar un poco más, a atreverme un poco más, eh, comencé como a las láminas para mis exposiciones, siempre buscaba con mis amigas qué más podíamos hacer, además de una simple lámina de papel bond con esquemas. Entonces siempre agregábamos dibujos, a veces hacíamos que si algún invento. Y tuve la oportunidad también cuando comencé mi carrera como universitaria, yo me formé como licenciada en Contaduría Pública en la Universidad del Zulia, y lo menciono porque esto también tiene que ver con el mural. Eh,
tuve la oportunidad de comenzar a hacer carteleras para el colegio de mi hermano. Eso es un cuento aparte, no me voy a extender mucho de cómo comencé, pero la cuestión fue que pude hacerlo, ¿no? Y esas eran carteleras grandes. Las carteleras de un colegio, bueno, serían que de unos 2 metros aproximadamente, 2 metros por casi 1 metro o 90 centímetros, pero más o menos esas eran las mías, salvo algunas que eran más pequeñas, que recuerdo que serían, no sé, de casi 1 metro por 1 metro, fue una de las primeras que hice, que fue un PC. Y, y estaba como que trayendo o rememorando eso, recordando eso, especialmente por lo que yo sentía en ese momento. A pesar de que me pagaban por hacerlo, yo no asocio esos murales con estrés por entregar. Creo que me estresaba más el tema de la universidad que hacer esos murales. Em, También con el tema del tiempo, como lo compaginaba con la universidad, lograba como, no sé, lo hacía en las noches, quizás me agotaba, pero tengo un buen recuerdo de esa época. Yo estuve haciendo esas carteleras, yo creo que unos 3 años, y mejoré bastante, sin quererlo, o sea, no era algo que yo estaba buscando, pero mejoré mucho en lo que hacía. Por ejemplo, ya en las últimas carteleras lograba como que encontraba técnicas para que me facilitara un poco el trabajo allí. Por ejemplo, lo que eran retratos. Yo calcaba el rostro, me enfocaba en que cuando los pintara se pareciera un poco más al personaje. Comencé a agregar elementos, a veces que sí, recortes de papel, recortes de cartulina de proyectos anteriores, usaba Foami. Comencé a usar también lana, o sea, hilo para algunas partes. Agregaba partes así como un poquito de brillos, de escarcha. Eh, a veces me costaba mucho cómo mezclar los colores y entonces era un proceso de prueba y error. La verdad es que todo este tema de la teoría del color lo vine a aprender ya, bueno, cuando me dedico un poco más a la enseñanza. Y algo como que quisiera retomar un poco, si quisiera como que retomarlo, es eso, como que sentir más disfrute al momento de hacer arte. Porque he comenzado o sentí o he estado cayendo en cuenta de que ya cuando comencé en Ecuador, que fue cuando ya comencé a hacer pizarras, comencé a desconfiar mucho de mi trabajo. Comencé a desconfiar mucho como de mis capacidades, siempre estaba de por medio de eso, ¿será que sí le va a gustar? ¿Será que está bien el precio? ¿Será que sí me lo va a pagar? El tiempo, que lo tengo que hacer rápido, la comparación también con otros artistas a través de redes sociales, de que dicen que, bueno, que estas pizarras las hacen en X cantidad de tiempo y yo me tardo 4 días haciendo esta pizarra. A veces decía como que creo que yo hago los trabajos como que con mucho detalle y no debería ser así, o sea, un cuestionamiento y muchas veces me sigue pasando hasta ahora, ¿no? Entonces, algo como que quisiera rescatar de esa época es eso. Y también pensaba, como que, cónchale, a mí ahora me dicen, Evi, haz un mural y yo me asusto. Pero otra parte de mí está así como que, ¿pero por qué te asustas si prácticamente tú comenzaste trabajando con formatos grandes? ¿Y Marian, qué te pasó? Entonces, bueno, quería eso, comentar, rescatar eso. Yo en Ecuador también, es que no sé, tuve como yo estaba nublada. Cuando en estos días que me puse a revisarlo, yo dije, cónchale, yo he hecho más murales de los que estoy pensando. En Ecuador sí tuve la oportunidad, incluso la primera pizarra que hice, que siempre lo comento, fue en un restaurante donde trabajaba como camarera, era una pared larguísima que fui como que rehaciendo los dibujos con tizas, que allí fue mi primer contacto con las tizas gracias a ese lugar, y fue haciendo como secciones y al final llené un muro. En este caso, no sé si se podría llamar mural porque quizás los elementos no tienen como que mucha relación entre sí, sino que va como por secciones, pero no dejaba de ser una pared. Después de eso hice unos dibujos, pinté unos ositos para una tienda de bebés, de ropa de bebé. Recuerdo que cobré muy poquito, por eso creo que cobré como $30. Restan, incluyendo los materiales. Ahí compré mis primeras pinturas. Ay, Dios mío. Omitamos esa parte. Después de eso tuve la oportunidad ya
justito después de pandemia, de hacer lo que yo realmente llamé en ese momento un mural, que estaba súper asustada. Me tardé como un mes porque eran 2 dibujos. Como que tuve ya ese acercamiento a ya trabajar sobre una pared, porque lo de las carteleras lo hacía, me tiraba ya en el piso y la cosa. Después, no sé el orden, pero sé que hice un muro con lettering y doodles para una carnicería, bueno, una tienda de cárnicos. También hice un muro con tizas en otro lugar, o sea, a las afueras de la ciudad donde vivía. Hice otro muro también a las afueras de la ciudad. Incluso justito antes de comenzar la pandemia, que ese, perdón, me lo salté, pero es como que el oficial, pero fue como que el que menos me gustó. Era para una cervecería y ahí se pinté la pared adentro. Recuerdo que lo hice con pinturas muy baratas. Pinté unas cosas afuera, pinté también otra pared, que allí, o sea, Evi Marian, nada de teoría del color. Eso parecía un kinder. Dios mío, ese lugar al final no pudo abrir por la pandemia. Pero yo lo veo al día de hoy y yo digo así como que, adiós, que no abrieron. No creo que eso sea lo que piensen los dueños, pero bueno, por mí, a ellos les gustó, pero, ay, Dios mío. Y creo que de lo último que hice fue un muro para una pastelería, que eso sí eran unas flores y tal. Ellas me pidieron específicamente la imagen que querían. En todos esos murales obviamente hubo muchísimo miedo, estaba muy de por medio el cuánto cobrar. Aún así, en Ecuador sí encontré precios de referencia. Entonces, por ejemplo, para los murales, entre los precios de referencia que conseguí, estaban como entre 45 y 80 euros, ¿no? Yo buscaba igual así como un punto medio. 45, por ejemplo, si eran formatos muy grandes, y si es un poco más reducido el espacio, se cobra más. Habían personas que, por ejemplo, cobraban por horas. Variaba mucho dependiendo del artista. Y yo estaba cobrando como, sí, entre 45 y 65 dólares la hora, dependiendo del diseño. Pero bueno, allí como que ya le estaba agarrando el tiro. Al final después nos mudamos a la capital, a Quito. Allí, no sé, no encontré, no fue mi lugar. Allí sí no se dio. Y ya en España, nada. En España sí hice algunas pizarras, pero como tal, muros tampoco. Como que eso, al día de hoy, mural, yo sentí así como que, no sé si yo pueda. Y bueno, en resumen, desde muy jovencita me gusta hacer arte. Creo que siempre menciono en la parte de mi adolescencia es que siento como que pude explotar más y evolucionar bastante, más que todo en la parte de pintura, no solamente haciendo los trabajos de mi colegio, sino también carteles para amigos, para mi familia. Y en la universidad, bueno, tuve esa oportunidad de trabajar haciendo los carteles para el colegio de mi hermano. Recuerdo que hasta pinté el carro de mi mamá por mi graduación. Creo que tenía como que un poquito menos de miedo de explorar, sino que siento que había mucho disfrute en ese proceso. Incluso ya cuando me gradué, yo dejé de hacer carteleras a mitad de carrera porque conseguí un trabajo, pero yo seguía eventualmente haciendo carteles para mis amigos, o sea, y eso, utilizando diferentes materiales, principalmente acrílicos. En ese tiempo, nada de tizas. Yo las tizas, el contacto que tuve con las tizas fue en Ecuador, y allí sí comenzó un poquito más como que ese miedo de, bueno, que las cosas queden bien, de que le gusten a esa persona que me está pagando por hacer el trabajo. Ahora, ¿de qué va el mural? Si después de mi historia de vida yo te digo de qué va el mural, comienza el video de verdad en este momento. No, mentira, porque al final todo está relacionado. En este módulo, el reto o la actividad final del módulo es entregar un mural cuyo propósito es que tengamos ese primer acercamiento al trabajo en gran formato. En mi caso, gracias a Dios, ya he tenido esa experiencia, que tuve que hacer el trabajo mental de recordármelo. Pero eso, tengo ya un buen tiempo sin hacer murales, y para mí también es como si fuese un primer mural.
ya me había acostumbrado mucho a trabajar en formatos pequeños, entonces, o en las pizarras que son formatos más o menos conocidos, ¿no? Siempre son medidas parecidas. Mi mural en este caso va a ser un atardecer. La frase que escogí, porque igual quiero que tenga lettering, es una frase que me viene acompañando desde hace mucho tiempo y que ha estado resonando mucho, digamos que en esta etapa de cambio que estoy viviendo actualmente. El escudo de mi universidad, de la Universidad del Zulia, tiene una frase en latín que probablemente no la voy a pronunciar bien, pero dice algo así como post nubila fibus. No sé si se pronuncia así. Que traducida al español dice, después de las nubes, el sol. Estuve pensando si hacer la frase directamente en latín, si hacerla en español, pero al final decidí hacer la frase en inglés. Me gusta cómo se escucha en inglés y también que, bueno, actualmente estoy viviendo en un país en el que probablemente el idioma puente sea ese, el inglés. Así que también no solamente lo quise hacer también como para poder conectar con mi arte con las personas del país donde estoy viviendo actualmente. Entonces va a ser en el centro, o lo principal, o uno de los principales elementos va a ser el sol con los colores del atardecer y va a haber muchas nubes. Básicamente es eso. Algo curioso y algo nuevo que también estoy probando en la ejecución de este mural es que nos ayudamos de la inteligencia artificial y de Canva para hacer los bocetos. Teníamos que hacer o practicar con un prompt y pedirle a la inteligencia artificial que nos ayudara a generar una imagen o a pulir el boceto que ya tuviésemos preparado previamente. Entonces, para mí esa va a ser la referencia. Por ejemplo, con los colores y eso, me gustó mucho solamente pude generar una opción, una con ChatGPT y otra con Gemini. Me gustó bastante esa opción que me dio Gemini, así que la voy a utilizar como referencia. Y los materiales que voy a utilizar va a ser principalmente pinturas acrílicas, pero puede ser que también meta un poquito de pasteles al óleo. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Te muestro un poco de los materiales que voy a estar utilizando. Acá compré este bote de pintura blanca para interior y exterior a base de agua, que todavía no sé si lo voy a utilizar porque pregunté si iba a necesitar pintar todo esto de blanco, pero en realidad no es necesario. Entonces, todavía no sé. Igual yo utilizo pintura acrílica normal. Toallitas, que siempre hacen falta. Cinta masking, igual tengo que pegar este pedacito de plástico que puse ahí. O no sé, por ahí tengo un cartón, igual pongo el cartón. Voy a usar esto para intentar hacer el círculo del sol. Un círculo. La cinta para medir. Pinceles, tengo estos. La mayoría son, hay unos que son súper viejos. Por ejemplo, estos son mis primeros pinceles. Han migrado conmigo. Los tengo desde que estaba en Venezuela. Bueno, esto me los regaló mi esposo, que le saqué la chicha también. Creo que en principio tengo que buscar los que sean un poquito más grandecitos. Los compré en Ecuador, en una papelería, y me gustan un montón. Son las que usaba principalmente para pintar las pizarras. Entonces, ahí tengo que ir probando mientras voy haciendo el mural. Pinturas, a veces me preguntan también qué pinturas utilizo para las pizarras. La paletita. En Ecuador comencé a usar esta marca, Franco. Esto extraño mucho. Me gusta mucho la calidad de estas pinturas. Esta creo que es una marca colombiana y realmente si vienes a Praga y puedes traerme unos botecitos de pintura Franco, será el mejor regalo que me podrás haber hecho. Entonces, no las voy a sacar todavía porque no va a ser lo primero que voy a utilizar, pero serían los tonos de amarillo. Estas son pinturas que me traje, las que pude, de Ecuador.
Y tonos de amarillo, de azules, de rosa voy a necesitar. Creo que no tanto naranja, pero sí rosa morado. Eso me asusta. Me asusta porque son complementarios. Entonces no siempre la mezcla de colores es tan fácil de hacer. Otra marca que conseguí en España es esta de Coart. Estas las compré en Milby. Pero la verdad, yo sigo sintiendo que no son tan buenas como las Franco. Pero bueno. Y también Milby tiene una marca que creo que no compré de su marca. Ah, sí, esta. Tenían como marcas propias. Esta sí, esta cubre bastante. O sea, a mí creo que lo que más me sirve, primero que sean pinturas mates, acrílicas, que el acabado sea mate. Y también que sean cubrientes, porque como el fondo de las pizarras es negro, obviamente es tan oscuro, hay colores que si la pintura no es tan cubriente como por ejemplo la de los Poscas, hay que aplicarle muchas capas de pintura y no voy a decir la palabra, pero es un fastidio. Esta es una forma más educada de decirlo. Otra pintura que conseguí en Ecuador, por ejemplo, esta sí me gustó, en Ecuador no, perdón, en España, es esta acrylic, pero con las acrylic hay que estar pendiente porque tienen como muchas marcas. Por ejemplo, las cruces, tienen estas cruces y tienen estos cuadritos. A ver si recuerdo qué es cada cosa. Creo que las cruces es la resistencia a la luz. Puede ser que me esté equivocando. Si hay alguien que esté seguro de esta información, la puede dejar en los comentarios y la puede desmentir si no es así. Y tiene estos cuadritos que te dicen qué tan cubriente es la pintura. Entonces, si el cuadrito es negro, eso quiere decir que es cubriente la pintura. Pero si es como por ejemplo esta, que el cuadrito no tiene nada, o sea, el cuadrito es blanco, es solo el cuadro y nada dentro, eso quiere decir que la pintura es como translúcida. Así que para pizarra, bueno, habría que aplicar una base y la cosa. Pero no estamos hablando de pizarras. Y también tengo esta. O sea, todavía no tengo una marca favorita, salvo la Franco, pero la Franco acá ya no las puedo conseguir. Pero este blanco también es muy bueno. Pinturas acrílicas, evaluaré si utilizar los pasteles al óleo, que los tengo por acá. Y tengo por acá el boceto. Para el boceto, bueno, acá escribí como algunas ideas. Puse frases después de las nubes el sol, que es como me la sé en español. Y puse ahí como que puede ser en latín, como está en el escudo de la universidad, o en inglés. Que la composición quería que fuese en forma de círculo para formar el sol y de fondo los colores del atardecer. Coloqué el material que iba a usar este cartón y las medidas las tengo apuntadas. Entonces intenté armar la composición. Intenté armar la composición de las letras en la forma del círculo y aquí, guiándome por la imagen que me ayudó a generar la inteligencia artificial, bueno, allí más o menos armé la imagen intentando dejar no el sol en el centro porque va a estar las nubes, sino allí como que un poquito más arriba de la mitad. Entonces, como esto está a escala, voy a usar la cuadrícula para trasladarlo sobre el cartón y luego lo comenzamos a pintar. Así que bueno, organizar un poquito esto para ahora sí comenzar.
A veces la parte más difícil es comenzar, dar el primer. Suele ser así, los miedos suelen ser más grandes aquí en la cabeza que en la realidad. Ya por lo menos hoy siento que he dado un gran paso al haber hecho el boceto. Y he aplicado acá esta base, se me está doblando el cartón, he aplicado esta base de este amarillo clarito para el sol. Algo que suelo hacer cuando me toca pintar con amarillo es usar este rótulo, que es como para hacer graffiti, que lo compré por error y en realidad me ha servido porque el color es bastante cubriente. Entonces hago una capa con este que cubre bastante, me deja el amarillo más intenso y aunque no sea el mismo tono de amarillo que necesito, me sirve como una buena base y de ahí sí voy aplicando el color que corresponda, el tono de amarillo que corresponda. Tengo un poquito de duda es con relación a cómo comenzar el cielo, porque estos huequitos de acá son como pedazos de cielo despejado y es un azul oscuro. Teóricamente deberíamos comenzar por los tonos de color más claro y luego abordar los tonos más oscuros, pero siento que debo pintar estos pedazos que son como cielo claro y ya después abarcar las nubes que son las que tienen como más ese efecto de mezcla de colores para que dé la sensación de ser esponjosas. Así que bueno, espero no meter la pata, pero voy a hacer primero la parte azul y después comenzar con las nubes. Creo que hoy, si termino este tercio o avanzo con este tercio, voy a sentir calma. Estas serían las partes que son más oscuras. Le apliqué solo este azul de base. Entonces creo que ahora sí lo que voy a hacer es intentar con una segunda capa ir mezclando algunos tonos de moradito en la medida que se acerca a esta parte y más dejar el azul oscuro aquí arriba. Yo nunca he tomado clases de pintura, al menos con acrílicos no. De los pasteles sí he visto. Vi un curso, pero gran parte de lo que he aprendido con los acrílicos ha sido de ensayo y error, de forma empírica y de preguntarle a mi papá cuando tenía la oportunidad de preguntarle. Solo que mi papá, ahora que recuerdo, o sea, él no era tanto de explicarme hacer las cosas, sino un poco más de corregirme. O yo le consultaba, estos colores están bien, esto se ve bien. Y a veces si no era así, él lo hacía. Él lo corregía. Madre mío. Entonces, bueno, por allí viene un poco el que quizás hay cosas que no domino o que quizás las podría hacer de forma un poquito más rápida, pero las hago como resuelvo, pues. Te comentaba que tenía que ver cómo hacía con el atardecer por la mezcla de colores que son análogos, son complementarios. O sea, los tonos de amarillo y naranja son complementarios de los azules y los violetas. Y justo en esta parte está esa combinación que se ve acá, unos tonos de naranja como los bordecitos de las nubes, pero se van mezclando un poco con el fondo, que es el azul más intenso como con morado. Entonces, todavía no le he agarrado el tiro a encontrar la mezcla sin que se manche o se vea tan manchado el color. Así que estoy intentando ser paciente. Así voy.
apenas este es el primer tercio. Estoy asustada. Porque me ha costado un poco por el tema este de los colores, de la mezcla de colores. Y me falta la parte que tiene más nubes. Hoy comienza el segundo día del mural y va mejor de lo que esperaba cuando comencé. Porque cuando estaba haciendo las nubes, que no entendía muy bien cómo hacer la transición entre el naranja y los tonos de morado y azul, estaba así como que, paciencia. Y sinceramente por un momento pensé que quizás había sido mala idea el haber escogido un atardecer para hacer un mural después de tanto tiempo. Entonces, nada, si pude avanzar, me gusta cómo está quedando, siempre intento recordar, porque yo soy muy picky con los detalles, o sea, así como que como siempre veo mis trabajos o mis proyectos muy de cerca, a veces se me olvida de que esa no va a ser la visión o la perspectiva, sería lo correcto, la perspectiva del proyecto. Entonces, ya así como que alejándome, viendo cómo se ve todo en conjunto, sí me siento más satisfecha con el resultado. Igual, como te decía al inicio, quiero que este sea un proceso también de reconectar con ese disfrute al momento de pintar, así que intenté recordarme eso y avanzar con más tranquilidad. Ayer aproveché también, bueno, terminé el primer tercio, que era lo que tenía como meta, al menos para el primer día, y aproveché también de encajar las letras en la forma del sol. Me pasó que el lápiz que estoy utilizando, o que agarré, el grafito es bastante fuerte, bastante intenso, entonces me manchó esta zona y no sé muy bien si aplicarle la capa de amarillo ya directo o dibujar las letras y pintar alrededor. Eso no es lo que normalmente hago. Yo normalmente pinto la primera capa y después es que hago las letras, pero lo estoy pensando. Así que creo que me tocaría hoy avanzar con este tercio, pero comenzar ya con el sol a aplicarle las capas de amarillo. Como son varias capas de amarillo, entonces no me puedo quedar solamente haciendo el sol, sino que creo que voy a aplicar una capa, avanzar con el cielo y después aplicar las capas que falten, como que ir alternando. Pero bueno, eso sería por hoy. A ver. Al final decidí ajustar el tamaño de las letras, hacer las correcciones que me hacían falta de las letras con otro lápiz y apliqué alrededor entonces 2 capas más de amarillo. Mientras se seca voy a avanzar con esta parte del cielo y ayer cuando terminé, como me quedaba todavía pintura en la paleta, lo que hice fue envolverla con este papel plástico de cocina para que se conservara. Así que la voy a seguir utilizando. Esto no evita que no se seque la pintura, pero sí retrasa bastante como que el secado y se puede aprovechar.
así termino con el día 2 de este mural. Bueno, avancé el segundo tercio, ya me faltaría únicamente la parte de abajo. También terminé ya con el sol, las letras, le hice una pequeña sombra. Y bueno, a esperar el siguiente día ya para terminar. Ya vamos por el tercer día de elaboración de este mural. Yo creo que ya hoy lo termino. En promedio he estado dedicando unas 6 horas en cada uno de los días anteriores. El primer día que fue el traslado del boceto con el método de cuadrícula, encajar la frase también en la parte del sol, hacer el primer tercio con las nubes. Allí fue cuando me estuve familiarizando un poco más con esa transición de colores, con la pintura, con la superficie, que también se ha ido deformando un poco en la medida que he estado aplicando la pintura. En el segundo día fue el día del sol. También había unas estrellas alrededor, perdón, también habían algunas nubes alrededor, solo que a diferencia de las nubes que están más en la parte de arriba, los colores de esas nubes al estar más cerca del sol iban más por tonos directamente entre naranja y fucsia, más colores digamos que análogos, así que se me hizo un pelín más fácil esa transición de colores. Sí seguían teniendo partes moradas, pero bueno, poco a poco allí le fui agarrando el flow, por decirlo de alguna manera. Y ese segundo día también completé el sol. Allí mi dilema un poco fue eh, cómo pintarlo. Parece raro porque se ve bastante sencillo. Quería probar algo diferente porque creo que en condiciones habituales habría pintado el sol y luego habría hecho la frase encima. Solo que me di cuenta que al encajar la frase con la primera capa de pintura, que le apliqué una capa delgadita de amarillo pastel, eh, cuando intenté repasar las letras para ver el grosor del rotulador, o sea, para darle el grosor a las letras con el rótulo, me di cuenta que el grafito se mezclaba con la tinta del rotulador y quedaron las letras así como medio grisáceas. Y tenía que hacer algunos ajustes. Así que, bueno, mi dilema era si pintar alrededor de las letras que ya había hecho o pasar las capas de pintura por encima con la esperanza de que al ser el amarillo un poco traslúcido me permitiera seguir viendo esas letras en el fondo. Al final decidí probar algo diferente, hacer o pintar con amarillo en las primeras capas alrededor de las letras, y ya las últimas sí les di una pasada completa porque aún podía ver las letras en la parte de atrás, lo que me permitió que no se notara ese grafito que me había manchado al principio la superficie. Las letras las pinté al final entre blanco y amarillo con una sombra un poquito como medio tinta, y le agregué unos tonitos de naranja al sol, ¿vale? Y algo que no les había mencionado es que otra idea que tenía para este mural era en la parte del sol incluir algunas frases que me recordaran como ese momento de brillo o ese momento de claridad que a veces logra aparecer detrás de esas nubes grises. Y bueno, lo he estado haciendo, tenía ahí un bolígrafo dorado y probé con el boli y quedan súper bien. Va a ser un mural que de alguna forma va a seguir cambiando durante el tiempo, va a seguir incluyendo estas frases nuevas en la medida que avance el tiempo. Y otra cosa que me gusta es de haber utilizado este bolígrafo dorado, es que de cerca se notan las frases, pero si estás de lejos con la luz no se nota. Entonces me alegra haber tomado esa decisión, que no se las había comentado al principio de la lluvia de ideas. Así que nada, ya para hoy me toca esta parte, tuve que cambiar los clavos para sostener un poco mejor el cartón, y eso, espero terminar hoy.
Ya hoy es el último día de elaboración de este mural. En realidad ya el mural está listo. Quedó así para bailecito de felicidad. Me gusta mucho cómo quedó y quería pasar hoy a contarte un poco de cómo me fue en este último día. Ayer no me dio tiempo de grabar al final y despedirme y toda la cosa porque tenía acompañamiento de precisamente de la formación y estaba todavía terminando el mural. Básicamente lo que quería contarte era que, bueno, estuve terminando esta parte. Creo que una de las cosas que me costó un poquito más fue como acostumbrarme a hacer esa transición de un color a otro y de lograr que quedara como yo quería. Porque si ves, las nubes no es que todas tengan un mismo color, sino que los colores o los tonos que tiene cada nube o cada sección va variando un poco. Por ejemplo, en esta parte, las nubes que estaban como más al fondo tenían estos colores más amarillentos, naranjas, más cálidos, y en la medida que se iban acercando como más al frente, eran tonos más oscuros, más moraditos. Entonces estaba allí como que un poquito intentando hacerlo hasta que lograra. Me dificultaba, sentía que a veces la superficie no me ayudaba porque necesitaba la pintura húmeda como para hacer ese degradado, y a veces si por ejemplo estas zonas que son más larguitas, si aplicaba como que el color más claro arriba, ya cuando quería regresar para hacer el tono, para aplicar el tono intermedio, eh, si me tarma- si me tardaba mucho, ya como que en esta parte más adelante se me secaba la pintura y tenía que repasarlo. Y también que los acrílicos cuando se secan cambian un poco el color. Entonces allí fue probar y probar. Así que básicamente ayer también me tardé 6 horas más eh, haciendo esta última parte del mural. Cuando terminé esta parte, agregué algunos detalles. Al principio te decía que no estaba segura si iba a utilizar o no mis pasteles al óleo, que era una opción, pero decidí sí hacerlo. No utilicé muchos colores, básicamente lo utilicé fue para resaltar algunas zonas de luz, algunas zonas más claras y un pelín algunas sombras, algunas zonas más oscuras. Simplemente fue para eso, para acentuar algunos colores, y me gustó un montón cómo quedó. También me apoyé de los pasteles al óleo, del blanco, para hacer algunos destellitos de luz, y les hice un puntito con mis rotuladores Posca, con un rotulador Posca. Entonces, igual si te interesa aprender un poquito más sobre los pasteles al óleo o conocer de qué va este material, tengo un video donde hablo un poquito, mucho, donde hablo un poco sobre este material, cuando compré esta caja y hago una prueba. Y bueno, hoy simplemente quiero que me acompañes a retirar la cinta y ya con eso me despido. También tengo que pintar algunas partes en las que igual manché. Pero ya... Obviamente no puede faltar es la respectiva firma.